nuevamente bienvenidos a su canal Saber Instrumentación y Control, Electrónica y Automatización Industrial. Bien, el tema del día de hoy que vamos a desarrollar durante este video son las señales de mando para actuadores que se encuentran presentes en la instrumentación industrial. Existen numerosos tipos de señales en el área de instrumentación, pero vamos a ver cuáles son las que están normalizadas para considerarse señales de mando y señales de control. Bien, pues vamos a comenzar con el siguiente video. Señales de mando. Dentro del mundo de la instrumentación, en el área tanto de control como de sensado, como de transmisión, control y actuadores, existen diferentes tipos de señales. Normalmente estas señales están dispuestas en un diagrama de tuberías e instrumentación, comúnmente llamados DTI, y las señales más comunes en el área de instrumentación están delimitadas o están especificadas dentro de la norma ISA S5.1, que anteriormente habíamos comentado, es una de las normas básicas, de las 5 normas básicas, de la 5.1 a la 5.5, para desarrollar diagramas y elementos básicos de instrumentación. Bien, vamos a analizar en el siguiente parte que acabamos de observar aquí los tipos de señales de instrumentación más ampliamente utilizadas dentro de la industria. Del lado izquierdo tenemos la conexión al proceso, que básicamente puede ser una tubería. Acá tenemos las señales eléctricas. La de arriba es la que tenemos normalizada de acuerdo a las normas ISA. Hay que recordar que existen también las normas SAMA, que son un poco diferentes con respecto a las señales ISA. Aquí, por estar en México, en la zona de América, utilizamos la normatividad que presenta la ISA, lo que es la Sociedad Internacional de Automatización, y la que establece es la de arriba. En algunos DTIs anteriores o antiguos se establece la señal eléctrica, como se muestra aquí abajo. Las señales de mando normalmente pueden ser estas, ¿sí? Como lo son las señales eléctricas, señales de mando de 420 mA. También pueden ser señales neumáticas, como alcanzamos a observar aquí. Estas están normalizadas por dos valores. El estándar normal es de 3 a 15 PSI, o el equivalente en este caso para los kilogramos sobre centímetro cuadrado, y también el segundo estándar de 6 a 30 PSI. Otro tipo de señal de mando que va hacia los actuadores es la señal hidráulica. La señal hidráulica difiere de la neumática debido a que no está normalizada al 100% y es entregada a los actuadores o algunos transmisores a través de la misma presión, tal y como se genera en la neumática, pero aquí no se tiene un estándar porque depende mucho del tipo de fluido que se esté manejando para señales hidráulicas. Caso de los actuadores, lo habíamos mencionado en un video anterior, que tienen un estándar diferente de acuerdo a lo que son normatividad, en este caso como la ASME, que se utiliza para la parte mecánica. Otro tipo de señal que viene pero que ya no se utiliza en los actuadores son las señales de capilar. Las señales de capilar provienen de sistemas termales que son utilizados para medios de transmisión de temperatura. Otro tipo de señal que se utiliza en la instrumentación son las señales electromagnéticas o las sónicas, pero estas señales tampoco son utilizadas para un mando de actuadores, al igual que las electromagnéticas no guiadas. Pero los valores que tenemos aquí abajo de tipos de señal, de tipo de datos o software, sí se pueden considerar como señales de mando en actuadores, debido a que existen protocolos de comunicación que manejan algunos controladores, llámese Fieldbus, llámese Profibus, llámese DeviceNet, etcétera, que pueden considerarse una señal de salida de un controlador a la entrada de un actuador, de preferencia de tipo eléctrico debido a la característica. Y por último, las de enlace mecánico. Bien, entonces haciendo una recapitulación, las únicas señales de mando que tenemos para actuadores son señales eléctricas, señales neumáticas, señales hidráulicas y las señales que están hechas por enlace de datos, y dependiendo de las características, actualmente el estándar ISA 100 habla de algunos elementos actuadores como válvulas que están trabajando señales inalámbricas, pues podemos utilizar las señales electromagnéticas no guiadas. Pero actualmente está en proceso de evolución, es lo más novedoso en la parte de instrumentación y todavía no se tiene normalizado esa parte. Bien,
Las señales de mando deben de ser muchas veces tratadas. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere a que son señales que son débiles. Por ejemplo, si ustedes observan aquí, dice que las señales de mando destacan las siguientes, tal y como habíamos dicho. Una señal neumática de 3 a 15 o 6 a 30 libras sobre pulgada cuadrada, una señal electrónica de 0 a 20, de 4 a 20 miliamperes, o de 0 a 5 o de 0 a 10 volts. Una señal digital que puede trabajar con un protocolo digital tales como HART, Fieldbus, Modbus, algún protocolo de comunicación, y señales hidráulicas que no se encuentran normalizadas y van a depender del tipo de actuador que estemos utilizando. Lo que comentaba anteriormente, este controlador, ejemplo que tenemos aquí del lado derecho, básicamente la señal que procesa después de hacer las comparaciones de la PB y la SB, habíamos quedado que es la variable de proceso, y el set point, la variable que vamos a colocar, pues son señales muy débiles que básicamente no pueden de alguna manera trabajar directamente en el actuador. Por eso necesitan tratarse esas señales para que puedan tener la señal suficiente o la potencia suficiente para poder actuar sobre la variable del proceso. Eso implica acondicionar la señal de control a una señal de potencia para que podamos ver los resultados. En el caso de la normatividad ISA y de los fabricantes, pues se debe de disponer de equipo adicional. ¿A qué me refiero con esto? Que existen ocasiones donde, como comentaba anteriormente, las señales son muy débiles y deben de cambiarse, por ejemplo, a otro tipo de señales. Si se utilizan, por ejemplo, una válvula de control, como lo vamos a ver más adelante, es necesario cambiar la cantidad de corriente por una cantidad proporcional de presión. En este caso, el protocolo HART, que es uno de los más reconocidos dentro de la industria por manejar una señal, como se alcanza a ver acá. En un video explicamos cómo es que trabaja HART sobre una señal analógica de 420 mA y montada una señal digital que provee de bits, ceros y unos, a través de una modulación de frecuencia llamada FSK. Bien, para poder llegar a esa potencia que necesitamos para actuar directamente en el elemento final de control, yo necesito, por ejemplo, una instalación que me suministre el aire para los instrumentos. Esto es vital cuando trabajamos elementos de tipo neumático, como las válvulas de control o simples actuadores que vamos a ver en este caso, trabajando sobre algún elemento que permite impulsar para abrir o cerrar una válvula de control. Ahora, la instalación básica típica de presentar el aire de instrumentación o el aire que va a llegar a los instrumentos se alcanza a observar aquí, donde dice que el elemento primario necesitamos un compresor, necesitamos también un filtro. En este caso ese filtro tendrá que ser específico para aire, para atrapar ciertas partículas y evitar que llegue presurizadas a este elemento que tenemos acá, el cual es el acumulador o tanque principal. También tenemos en este caso las válvulas que son de entrada, las válvulas de purga, que sirven para conectar o desconectar del acumulador los elementos. Hay que recordar que en los circuitos neumáticos, como se vio anteriormente, se debe de disponer de un manómetro, también de un termómetro y de un elemento como una válvula de seguridad. Al ser un recipiente sujeto a presión, necesita por normatividad tener esos elementos. También tenemos por acá, en este lado, lo que son reguladores de presión. Esos reguladores que alcanzamos a observar aquí son necesarios para la instalación debido a que esos elementos, el aire todavía presenta ciertas impurezas al ser comprimido, todavía es húmedo, lo cual no se necesita secar previamente. Tenemos que tratar ese aire de instrumentos para poder asegurar que esa humedad no va a llegar a la parte de los instrumentos, porque esa humedad genera oxidación dentro de las tuberías. Por eso es necesario que ese sea secado. También tenemos aquí trampas que sirven precisamente para los condensados que se generan, o los cambios bruscos de presión pueden generar un cambio en el aire, y las trampas sirven precisamente para quitar
ese tipo de elementos y no sigan a la segunda etapa. Posteriormente viene otra serie de filtros, otra serie de válvulas, reguladores, hasta que nosotros logremos bajar la presión adecuada que nosotros necesitamos de suministro para el aire de instrumentos y asegurarse que se encuentre más seco ese aire. El sistema artificial de aire para instrumentos, pues es una planta en sí de compresión, como lo habíamos mencionado anteriormente. Ese aire ya tiene que ser filtrado, tiene que ser secado y el funcionamiento tiene que ser para instrumentación neumática. Normalmente en una planta, sin importar la cantidad de instrumentos que se tengan, si sean neumáticos o actuadores, se necesitan presiones que superen en este caso los 20, los 50 o los 100 psi. Esto debido a la normatividad que van a manejar cada uno de los instrumentos y necesitan tener ramificaciones para que puedan ser llegados a la parte de controladores, transmisores, pero sobre todo con la fuerza suficiente para llegar a lo que vendría siendo los actuadores. Una parte importante que habíamos mencionado de acondicionar la señal de estos instrumentos es precisamente los convertidores de señales. Las válvulas de control de funcionamiento neumático requieren de este convertidor. ¿Qué es lo que hace este convertidor? Como su nombre lo indica, convierte un valor diferente de, en este caso puede ser inclusive presión, puede ser en este caso electricidad, en este caso en forma de corriente, puede ser también un convertidor de voltaje a presión, etcétera, etcétera. Y este deberá estar montado en la válvula para poder obtener los valores adecuados de presión que necesita el equipo. El propósito pues es convertir una señal analógica de control, cualquiera de las que nosotros conocemos, a un valor que sea proporcional neumático y que éste pueda ser operado por este elemento para poder actuar en el elemento final de control. Vamos a ver primero los convertidores corriente a presión. Las válvulas de control de funcionamiento neumático requieren cierto control a la hora de trabajar los elementos y esto se utiliza como un elemento que sea de tipo transductor. Vamos a observar aquí en la imagen que tenemos en la parte superior, si nosotros observamos de una manera detallada, el controlador programable o el elemento que está generando ese control requiere de un convertidor corriente-presión, de una señal eléctrica, como se alcanza a observar aquí, a una señal neumática que pueda actuar a la válvula. Entonces del lado derecho, aquí como pueden observar, tenemos un convertidor corriente-presión físico, como se ve físicamente en la instrumentación. Este recibe señales eléctricas proporcionales y entrega una salida que va a depender del tipo de válvula, el tipo de actuador, en este caso normalmente los actuadores neumáticos de 3 a 15 psi, para activar el funcionamiento de la válvula, o sea, para poder mover la carrera del vástago y el obturador de la válvula y abrir o cerrar las condiciones de flujo de las mismas. Normalmente la estructura interna de un convertidor corriente-presión la podemos observar en la parte inferior de la izquierda, donde vemos cómo se encuentra el suministro del aire de instrumentos. Normalmente para que pueda regular o para que pueda variar la señal de 3 a 15 se necesita una presión que esté por encima de ese valor. Típicamente se utiliza una presión de 20 psi, que es la que debe de ser suministrada por los valores que vimos anteriormente acá. En el sistema artificial de aire de instrumentos nos debe de proveer a la entrada 20 psi y a través de este manómetro que observamos aquí vamos a poder obtener la salida regulable de 3 a 15 psi. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a convertir esa cantidad de corriente a presión? Pues bueno, sencillo. Nosotros tenemos nuestra entrada, en este caso es la entrada de aire, que es la que en este caso va a suministrar la cantidad de presión que nosotros tengamos, y este valor de entrada va a ser proporcional a los 4 a 20 miliamperes. ¿Qué es lo que sucede aquí, en esta parte? Bueno, este campo magnético que se genera al estar variando la cantidad de corriente va a ser proporcional a un elemento que va a ser un motor
que se llama motor deflector, que dependiendo de la variación de corriente que tengamos aquí de 420 miliamperes, será proporcional al campo magnético que produce estos elementos y generará una salida que va a abrir y cerrar una válvula. En este caso se le llama la válvula de Chernela, que es la que depende de la boquilla, en este caso de entrada de los 20 PSI, se va a deflexionar o se va a ir cerrando o se va a ir abriendo, y esto va a permitir obtener, dependiendo del campo, que es proporcional a los valores de corriente, también va a ser proporcional a los valores a través de un pivotito que normalmente tienen en la parte interna, como un resorte y un pivote, va a ser proporcional a la cantidad de 3 a 15 PSI. Este convertidor utiliza el principio de fuerzas en equilibrio, como lo habíamos dicho, de tipo electromagnético, tal y como lo explicamos en la parte inferior. En este caso tienen lo que son las bobinas, que habíamos dicho que son las que generan el campo, tienen un diafragma y tienen un relevador, en este caso un piloto, que se le conoce así, para activar las señales eléctricas a señales neumáticas. Así es como funciona básicamente un convertidor corriente-presión. Aquí tenemos la simbología y acá tenemos el convertidor como tal dentro de la industria. Por otro lado, cuando nosotros necesitamos convertir una señal de presión a corriente, así como observamos acá, por ejemplo, que sea una señal proveniente de un transmisor neumático, lo quiero mandar a un controlador o lo quiero mandar, por ejemplo, a un indicador, pues yo necesito lo contrario, un convertidor de presión a corriente. Este instrumento hará exactamente lo contrario a lo que hace un convertidor corriente-presión. ¿Qué quiere decir esto? Que estará supervisando a través de los elementos de entrada una variación de 3 a 15 PSI y los convertirá a una señal estándar de 4 a 20 miliamperes. Este proceso es similar al que vimos anteriormente, pero en este caso trabaja de una manera mecánica diferente. ¿Cómo trabaja estos elementos? Vamos a observar acá en la parte inferior derecha, tenemos un ejemplo de un convertidor presión-corriente que trabaja a través de pilotos neumáticos. Tales pilotos están calibrados a cierta presión para abrir y cerrar de manera proporcional, tal y como si fueran los pilotos que se utilizan en nuestra instalación doméstica de gas LP, y a través de estar cambiando la cantidad de presión a través de un sistema que se llama tobera palometa, que se utiliza mucho en los controladores neumáticos, la cantidad de presión que se genere directamente entre la tobera de aceleración y la palometa, que va a estar moviéndose en este caso proporcional a la cantidad de presión, se va a generar a través de un sistema de barras de equilibrio el proceso inverso de generar ese valor. ¿Qué es lo que hace internamente aquí? Bueno, al deflexionarse la barra interna a través de un resorte, van moviendo de posición dos electroimanes que se van a generar aquí, los cuales están presentes en un campo electromagnético, y conforme sea el desplazamiento y el movimiento que va a tener esa barra de equilibrio, vamos a obtener una señal proporcional de 3 a 15 PSI convertidas en 4 a 20 miliamperes. Aquí estamos utilizando el proceso de autoinducción que generan las bobinas a través de un campo de manera diferente. La diferencia principal física de algunos convertidores corriente-presión, como pueden observarse aquí, la señal de 3 PSI le corresponden 4 miliamperes y la señal de 15 PSI le corresponde 20 miliamperes, es que normalmente tienen dos manómetros. El primer manómetro nos indica el suministro de aire, que puede ser diferente a los 20 PSI a diferencia del primero, y en el segundo nos va a indicar la presión proporcional que está a la salida, para nosotros también comprobar en el segundo manómetro que tenemos acá, las salidas proporcionales de 3 a 15 deben de corresponder con salidas de 4 a 20 miliamperes. ¿Ok? Bien, esos son los convertidores corriente-presión. Ahora vamos a ver lo que son los llamados repetidores o boosters.
En este caso, los busters, como comúnmente los conocemos, son unos instrumentos que cuando tenemos longitudes muy altas, en este caso nos referimos a que debemos de transmitir a una distancia mayor a 20, 30, 40, 50 metros, la presión actúa como si fuera voltaje. Conforme más larga sea la tubería, más presión, en este caso necesito yo, para poder hacer que lleguen hasta donde yo necesito este valor. Entonces básicamente la presión viene siendo como la fuerza de empuje, al igual que los electrones. En este caso necesitamos unos repetidores de señal llamados busters. En este caso, como pueden observar aquí, tenemos la señal del controlador, que a veces es muy débil y tiene que ser trabajada a una distancia muy alta. Pues aquí metemos un buster. El buster aquí lo tenemos del lado derecho. Lo que necesitamos para colocar un buster es precisamente también regularlo a la cantidad de presión que se necesita. Hagan de cuenta que es como si fuera un amplificador. En este caso se toma como un repetidor de esta señal. Necesitamos una toma de alimentación que viene en la parte de acá abajo, y también necesitamos una señal de salida que viene en la parte de arriba y una señal de entrada, para poder repetir la señal desde el controlador a una distancia muy larga hasta el elemento final de control. Un booster se puede considerar de manera general como un convertidor presión-presión, así como lo ven aquí. Cambia un valor de presión neumática y lo ajusta a un nuevo valor que puede ser el mismo. En este caso hay boosters que son relación 1 a 1, quiere decir que en este caso se encargan de inyectar la señal adecuada para volver a tener los 3 a 15 PSI, pero también tenemos boosters que son 2 a 1, en este caso que tienen el doble de la señal. Por ejemplo, estos los utilizamos cuando nuestra válvula no trabaja con 3 a 15 PSI, sino que trabaja con 6 a 30. Estos necesitan también un estándar de entrada de aire de instrumentos que normalmente es de 20 PSI para poder regular de 3 a 15 PSI, o si en el dado caso se necesita convertirlo a una señal de 6 a 30, este debe ser alimentado con 50 PSI. Por eso el booster también es considerado un convertidor presión-presión. Ahora vamos a hablar otra vez nuevamente acerca de las válvulas de control. Normalmente las válvulas de control necesitan de este instrumento, aditamento más bien, que tenemos acá, que se le llama posicionador de la válvula. Muchas veces algunos instrumentistas que vienen entrando en este mundo le llaman posicionador al actuador. Es muy diferente, ¿sí? ¿Por qué? Pues dicen, es que posiciona la válvula en un punto, ¿sí? Pero recuerden que el actuador como tal manda u obedece a una señal de control previamente. Un posicionador es algo muy diferente. Vamos a ver lo que dice que es el posicionador. Es un dispositivo que recibe una señal de entrada desde un dispositivo de control y modula la presión de suministro del actuador a la válvula de control. ¿Esto qué quiere decir? Que nos da mayor fiabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Este aditamento de la válvula de control nos permite en este caso modificar o saber, más bien corregir sería la palabra adecuada, los valores que a lo mejor el actuador no es capaz de interpretar con señales de 3 a 15. Quiere decir que este modifica o se asegura que el indicador con respecto de lo que viene siendo la parte del vástago superior que se encuentra en el actuador y el vástago inferior que se encuentra hacia el cuerpo de la válvula, realmente sea la posición que nosotros necesitamos dentro del algoritmo de control. Dice que su función principal es asegurar la posición del vástago corresponda a la señal de salida del controlador o regulador. Normalmente una válvula de control puede trabajar sin la necesidad de un posicionador, pero debido a que en algunos procesos es sumamente importante estar verificando continuamente el cambio que tiene el valor del vástago de la válvula para abrir o cerrarla, es cuando se necesita un posicionador. En este caso trabaja como un sistema en lazo cerrado, porque así como lo tenemos nosotros directamente que llegue la señal, es un lazo abierto, porque en ningún momento se compara ese valor, sino que nada más lo cambia y dependemos que éste lo haga de manera correcta para que cambie la cantidad de caudal. Pero si nosotros colocamos este posicionador, ahora tendremos un lazo cerrado.
en el cual nosotros podremos asegurar que realmente a la cantidad de señal que yo mande del controlador va a depender la posición de, en este caso, el indicador del vástago de la carrera de la válvula, saber si realmente se está comportando a los valores de señal de salida. Si no lo hace, a través de estos aditamentos que tenemos aquí, se corrige ese valor que tenemos erróneamente, porque se está realimentando, ya sería una realimentación interna de este valor, y ya podríamos nosotros asegurar que realmente corresponda el valor de la señal de salida del controlador a la posición del vástago de la válvula. Ahora, ¿cómo voy a instalar este posicionador? Aquí tenemos otro ejemplo de otro posicionador de la marca Fisher, que dice que normalmente pueden ser 2 o hasta 3 manómetros que sirven para indicar. En este caso hay un manómetro que nos va a servir para indicar que en este caso está alimentado con cierta presión este elemento. El segundo manómetro pues nos puede indicar la presión que nosotros tenemos, que es procedente del controlador, y un tercer manómetro, si es que así lo disponen los modelos, indica la señal de salida de la válvula. ¿Cómo lo voy a conectar? Observemos acá, en el yugo de la válvula, ¿sí?, existe un aditamento especial en la parte mecánica para yo conectar lo que vendría siendo mecánicamente el posicionador de la válvula. Aquí tenemos una vista isométrica de una conexión para el posicionador marca Fisher modelo 3582, como pueden observar aquí. En la parte principal hay que recordar que tenemos el vástago del actuador, el vástago superior que va al actuador y el vástago inferior. En el medio de lo que son los vástagos existe el conector de vástagos. El conector de vástagos es una parte fundamental de la válvula de control, que es donde a veces se coloca la plumilla para indicar la carrera de la válvula, pero vamos a aprovechar el conector de vástagos precisamente para poder colocar este aditamento. Como podemos observar, un posicionador consta de dos brazos. Tenemos en algunos casos el brazo del eje rotativo, que es este que tenemos en la parte inferior, que nos sirve básicamente para indicar la posición de la válvula, y esta terminal que tenemos en la parte de acá nos sirve para poder regular esa cantidad o para poder verificar. Aquí se encuentra un potenciómetro que lo estamos utilizando como un sensor. Ahora el potenciómetro se está utilizando como un sensor que, dependiendo de la posición que tenga la carrera de la válvula, va a ser la cantidad de resistencia eléctrica que me produzca para saber. Obviamente este potenciómetro tiene que tener características lineales para yo poder estar seguro de que, de acuerdo al movimiento que yo vaya a tener de sea proporcional a la salida de 3 a 15. Tenemos otro brazo, que es el brazo conector. Este es el que va a hacer unión con el conector de vástagos, y a través de esta tuerca ciega que tenemos aquí vamos a poder hacer el enlace mecánico que va a tener este elemento. Por otro lado, el pasador de carrera es un aditamento mecánico también que se une a la parte del conector de vástagos para asegurar que se encuentre bien sujeto este elemento, que es el brazo conector, y no haya ningún problema a la hora de colocar directamente el posicionador, de que se vaya a caer o se vaya a salir de acuerdo a la carrera lineal que va a tener esta válvula, vástago, perdón. En ese caso nosotros tenemos que verificar que la instalación del mismo se haga correctamente acá al lado del yugo para poder soportar la cantidad de peso que tiene este elemento, el brazo conector y sobre todo el brazo del eje rotativo, que es la parte más importante que va a censar o va a ser la realimentación que tengamos de este posicionador, tal y como lo ven acá. Acá tenemos otro ejemplo. Miren, acá vendría siendo el conector de vástagos, aquí tenemos el brazo de conexión y en la parte inferior viene el brazo rotativo. Esta es la indicación de el indicador de carrera de la válvula, y este va a ser donde vamos a conectar en la parte derecha que observamos aquí, para poder verificar específicamente, de acuerdo al brazo rotativo y lo que esté moviéndose acá, cuánta es la cantidad de presión que nosotros necesitamos. ¿Ok? Así vendría siendo un posicionador de válvulas de control instalado directamente. Tenemos dos ejemplos. El anterior era de una válvula de tipo Mason-Leyland, es una marca, y acá tenemos una de tipo Fisher. Bien,
A continuación vamos a ver un video. Aquí se alcanzan a observar, miren, aquí son los brazos conectores, los pasadores, el brazo rotativo, de cómo se coloca y cómo funciona un posicionador de válvulas. Prestemos atención. Ok, entonces este es el cambio del actuador. Cambiamos el posicionador marca PMB al nuevo Fischer DBC 6010. Instalamos el brazo del posicionador de acuerdo al recorrido de la válvula, que es 1,5 pulgadas, y ajustamos el posicionador para que quede en 1,5 pulgadas cuando esté en uno de los topes, o en abierto o cerrado. Cuando está cerrado, el posicionador debe estar abajo marcando 1,5, y cuando está abierto debe estar en la parte de arriba del potenciómetro marcando 1,5 también. Vamos a mover la válvula al 100%, al 0%. Cuando la válvula se posiciona al 100%, el brazo debe marcar de nuevo 1,5 y el potenciómetro queda en la parte de arriba. Para el ajuste fino de la posición del posicionador, cuando la válvula está en el 50%, el potenciómetro debe estar totalmente horizontal. Vamos a mover la válvula al 50%. Al asegurar que el potenciómetro esté en el 50% totalmente horizontal, el recorrido hacia arriba y hacia abajo va a ser el mismo para ambos sentidos del posicionador. Bien, esa fue la parte demostrativa de un posicionador de una válvula de control, para que se tenga más en cuenta cómo es que funciona. Aquí tenemos la parte que vimos anterior, tenemos el yugo, el vástago, el conector, el brazo rotativo, el conector. Acá vendría siendo la parte donde vamos a hacer las conexiones para asegurar la carrera de la válvula. Aquí es donde nosotros, los técnicos instrumentistas que trabajamos, o ingenieros de instrumentación, utilizamos para meter los cables de configuración para un calibrador de procesos. Bien, a continuación vemos un esquema general de las señales de instrumentación. En este caso tenemos las dos, tenemos provisto de una señal de control para que ustedes puedan diferenciar las características de cada uno de ellos. Bien, primero que nada, las señales de control provienen probablemente de un transmisor. En este caso tenemos un PIT, que vendría siendo un transmisor indicador de presión. Para poder instalarlo en el proceso necesitamos de este elemento, que es un manifold, el cual necesitamos dos tipos de válvulas: la válvula de bloqueo, que va a servir para poder conectar y desconectar este transmisor de la tubería, y la válvula de venteo, que también se utiliza en el cuerpo o el manifold de la válvula. Observen que la tubería de proceso, que es donde nosotros estamos tomando la presión para este elemento, en la parte superior del transmisor de presión, transmisor indicador de presión, esta tubería que alcanzamos a observar aquí sería la señal eléctrica. En este caso, la señal de 4 a 20 mA, que va a salir desde aquí y que va a llegar a un controlador. Ahora vamos a ver la señal de mando en el actuador, que esto es lo que nos interesa. Observemos este ejemplo de esta válvula. ¿Sí? Esta válvula es un actuador neumático de diafragma. Si ustedes alcanzan a observar esta parte de rojo que tenemos de aquí hasta acá, hasta donde llega el bonete de la válvula, se le conoce como el actuador, y esto es un actuador neumático de diafragma, tal y como lo habíamos provisto en clases pasadas. Acá tenemos el cuerpo, sería una válvula de globo de acuerdo al cuerpo. Quiero que observen el detalle que tenemos aquí. Observen que aquí tenemos, en este caso, el regulador de presión de aire. Este es el regulador principal donde llega el aire de instrumentación. En este caso, observen por el tamaño de la válvula que ustedes ven aquí. Quiero que observen lo siguiente. Aquí tenemos el suministro de aire, que en este caso, este es el suministro principal. Chequen la tubería, miren, esta es la tubería y aquí tenemos la válvula de bloqueo.
Esta es una entrada de 100 PSI, tal y como lo habíamos dicho anteriormente. Pueden ser 20, pueden ser 50, 80 o 100 PSI. Ahora, este regulador, ¿sí?, necesita bajar esa cantidad de presión de 100 PSI que le llegan a esta parte a un valor estándar que pueda soportar los 3 a 15, que es la señal. En este caso, en la parte superior, que ven aquí, proveniente de este regulador, baja de 100 PSI a 20 PSI, tal y como lo observamos aquí. Esta línea es la que entra directamente a el posicionador, ¿sí? Quiero que observen que llega al posicionador y la divide en dos valores. Esta señal que ven aquí, esta tubería, es la señal de mando. Nuestra señal de mando en este caso son 420 miliamperes, que es la señal eléctrica en protocolo HART, y llegan aquí al posicionador, donde quiero que observen que el posicionador está colocado. Aquí vemos una vista, a lo mejor no nos favorece esta vista, pero aquí tenemos el posicionador que nos va a ofrecer, en este caso a través de los enlaces mecánicos y de este regulador que tenemos acá, una señal proporcional de 420 miliamperes a una señal de 3 a 15 PSI. Observen que la tubería que tenemos aquí, que la estoy señalando aquí a continuación, es la tubería que presenta la señal neumática de 3 a 15 PSI, que es la que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, esta válvula, al tener un suministro en la parte superior, quiere decir que aquí se va a llenar, en esta parte donde tiene el plato del diafragma, una señal de 3 a 15 PSI. Cuando sea 3, el diafragma estará arriba, indicará que la válvula está totalmente abierta, y cuando llegue proporcionalmente de 3 hasta los 15 PSI, proveniente de la señal eléctrica de 420 miliamperes, estará totalmente cerrada. Entonces, aquí en esta válvula quiero que vean que las señales de mando son diferentes a las señales de control, porque aquí ya estamos trabajando con los actuadores. Necesitamos el regulador, necesitamos también el suministro de 3 a 15 proveniente de aquí, y el posicionador para poder asegurar las señales de mando que tenga esta válvula de control. Bien, ahora vamos a hablar un poco, ya que nos metimos mucho a la parte neumática, vamos a hablar un poco de las señales eléctricas. Para el caso de las señales eléctricas, nosotros tenemos diferentes tipos de actuadores. Aquí vemos un ejemplo de lo que son las señales eléctricas montadas a otra válvula de control a través de este actuador eléctrico. Este actuador eléctrico normalmente va a ser un motor, que comúnmente es un motor de corriente directa, básicamente por las relaciones que tiene y las prestaciones que tienen estos motores, resultan ser, a pesar de ser un poco más caros que los de corriente alterna, resultan ser más seguros para ciertas instalaciones y menos voluminosos. Si observamos, aquí tenemos el corte directo que estamos trabajando a través de la marca Fisher. Fisher viene siendo el cuerpo y el actuador en su modelo AC Drive. Estos no vienen directamente controlados por un motor, o sea, que la señal llegue directa al motor. Si se fijan, acá cuando ya se abre el actuador, tenemos aquí el motor principal, que es de corriente directa. Aquí tenemos la flecha, y a través de un sistema de engranes, esta válvula que trabajaba en un sistema que probablemente pudiese ser de carrera lineal, lo puede convertir en carrera rotativa, porque acuérdense que hay dos tipos de válvulas, las de accionamiento lineal y las de accionamiento rotativo. Pero quiero que observen que en la parte superior, aquí está el driver o el controlador, este que tenemos aquí, el AC Driver. Nosotros lo vemos en la parte superior del motor. ¿Esto para qué nos sirve? Este es el controlador de velocidad y revoluciones para poder configurar este elemento que es el motor eléctrico. Bien, vamos a verificar cómo trabaja este modelo en específico de AC Drive de Fisher. Normalmente las señales de mando, como vimos en el caso de la otra válvula, son de 420 miliamperes, pero también pueden trabajar con señales digitales en protocolo HART, protocolo Fieldbus, etcétera, que nosotros podemos adaptarlas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Fíjense bien, en este caso la alimentación de este motor,
en este caso se trata de un motor de corriente directa, será de 12 a 24 volts. Recordando que el estándar que manejan en el área de instrumentación para transmisores, para actuadores y todo lo que tenga que ver con suministro de voltaje son 24 volts en corriente directa. Sin embargo, puede trabajar incluso con 12 volts. Tendríamos que tener una fuente con un amperaje suficiente para que soporte en este caso los estímulos que necesita este motor para romper su inercia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Observemos. Si nosotros tenemos una entrada digital, en este caso, que es Modbus, o una analógica de 420 mA, quiero que observen cómo se conectaría. Del lado izquierdo, las dos últimas borneras que tenemos acá, es la fuente de alimentación. Al tratarse de corriente directa, recuerden que aquí tenemos polarizados, tenemos el positivo y el negativo, pero como no necesitamos una fuente que sea simétrica, pues el positivo y tierra. Lo mismo tenemos acá en Modbus. Ahora observen los siguientes bornes del 1 al 6. Si nosotros necesitamos una entrada, aquí se alcanzan a observar entradas digitales. Las entradas digitales tienen un común, normalmente abierto, normalmente cerrado. Tenemos acá las entradas de tipo analógicas, la señal positiva, la señal negativa, y tenemos al extremo las señales que trabajan con protocolo Modbus, que viene siendo la borna número 5 y la borna número 6. Ahora observen lo siguiente. En las entradas de tipo analógica, ¿sí?, nosotros debemos de conectar un resistor, como lo habíamos mencionado anteriormente, de 250 ohms. Tiene que ser un resistor de precisión para poder nosotros convertir las señales de 4 a 20 miliamperes a señales de 1 a 5 volts y puedan ser leídas y procesadas por la electrónica que tiene aquí para que actúen de acuerdo a la carrera que tiene el motor. Por otra parte, aquí donde tenemos las entradas de tipo digital, podemos configurar, esta es una ventaja muy grande que tienen los actuadores eléctricos por motor, podemos configurar que en este caso la válvula pueda trabajar como normalmente abierta, lo que es la carrera del vástago, o trabajarla como normalmente cerrada. Nos da esas dos opciones, ¿sí? Si ustedes checan aquí, de acuerdo a la señal digital, aquí tenemos un común que puede ser la tierra. Aquí se alcanzan a observar, miren, si ustedes observan esta parte, tenemos conectado aquí lo que son el suministro de la fuente. Aquí tenemos conectado el común y acá tenemos las conexiones que son para una señal. En este caso la están configurando como normalmente abierta, y si ustedes alcanzan a observar la siguiente bornera, nosotros podemos inyectar los valores de señales analógicas o digitales. Si ustedes observan, le está entrando una señal de tipo positiva de 4 a 20 miliamperes. ¿Esto qué quiere decir? Que normalmente aquí en la bornera número 3 se va a asignar, si lo conectamos directamente aquí, un valor que sea positivo para poder cerrar el lazo de 4 a 20 miliamperes. Ahora, por otro lado, si utilizamos el protocolo de tipo Modbus, observemos que todos estos quedan libres, salvo la configuración de acá para que sea normalmente abierta o cerrada, y únicamente utilizamos el puerto A y B, que vendría siendo las borneras 5 y 6, para poder tener la entrada de protocolo Modbus A, que viene siendo la transmisión T, y el valor positivo, y el Modbus B, que es el valor T negativo. Hay que recordar que aquí, al trabajar señales digitales, debemos de tener un transmisor y debemos de tener un receptor, debido a que son datos digitales que están entrando a nuestro actuador. Entonces, es así como funcionan los valores de señales eléctricas o señales de mando cuando tenemos actuadores eléctricos. Bien, para finalizar este video vamos a ver lo que son las válvulas inteligentes. Las válvulas inteligentes es una tendencia que acaba de aparecer, a lo mejor no acaba de aparecer de una manera continua, puesto que ya se tienen datos de estos desde hace 15 años, pero han estado evolucionando de manera continua conforme cambian los estándares de
el control de procesos. En este caso, los actuadores neumáticos han utilizado lo que son válvulas inteligentes, y esto es debido a que las válvulas poseen características muy específicas que permiten hacer un cambio a los paradigmas de control tradicional, y los cableados permiten hacer un diagnóstico. ¿Esto qué quiere decir? Que la válvula está dotada de sensores, ¿sí? Sensores en este caso, para poder determinar las características de proceso que tienen las válvulas. Esta Smart Valve, que son válvulas inteligentes, también son conocidas directamente como válvulas Smart, como lo había dicho, tienen la presencia de un posicionador digital, como es el que tenemos aquí. Este posicionador digital es muy diferente a los posicionadores tradicionales que utilizan todavía el sistema Tobera-Palometa para convertir las señales de 3 a 15 a 4 a 20, porque aparte de esto incorporan un sistema de transmisión de datos que permite en este caso utilizar sensores en las carreras de la válvula para poder hacer algún diagnóstico de las mismas. En este caso, las válvulas inteligentes integran diferentes tipos de buses debido a que ya no trabajan la señal concreta de 4 a 20 mA, sino que trabajan disposiciones digitales como lo vienen siendo Profibus, DeviceNet, etcétera, que son muy ampliamente utilizados en esta área debido a las características que tienen los procesadores. ¿Cómo trabajan las válvulas inteligentes de acuerdo al posicionador? Aquí tenemos el caso de un posicionador inteligente tipo Profibus PA, que es utilizado para ciertas áreas, hay DP, hay PA, de acuerdo de las características de proceso, que utilizan un protocolo de tipo Profibus PA para poder llegar la información desde lo que viene siendo el cambio. Aquí alcancen a observar que viene de un DP a un PA, convertidor DP a PA, y vuelve a regresar para estar mandando datos de manera constante. Entonces, a nuestro regulador, hacia nuestro posicionador y la carrera de la válvula, nos va a poder ofrecer una capacidad de autodiagnóstico para poder corregirlos en tiempo real de acuerdo a una serie de algoritmos. ¿De dónde vamos a conseguir esos algoritmos? Bueno, a través de una interfaz FDT, que es un software que nosotros debemos de configurar para ajustar parámetros de la válvula y que esta válvula reaccione en caso de falla, abra en caso de falla, cierre en caso de falla, si hay un cambio de suministro eléctrico o hay un cambio de suministro neumático, pueda adoptar posiciones que sean benéficas, o en este caso mandar alarmas a través de un sistema de control digital para poder mandarle una señal al operador de que nuestra válvula tiene algún problema. Las características de estas válvulas inteligentes, aquí tenemos otro ejemplo, otro modelo. En este caso es que pueden ser utilizadas o pueden ser piloteadas directamente por un controlador lógico programable a través de este protocolo de comunicación, o pueden trabajar a través de computadora, tal y como lo habíamos mencionado acá, con una interfaz adecuada. Ahora, los beneficios que maneja en este caso pueden verse de acuerdo a las características Smart que manejan diferentes fabricantes. Por ejemplo, nosotros podemos darle una identificación a esta válvula de manera digital, así como lo hacemos con los transmisores electrónicos. Podemos darle un nombre, podemos asignarle un tag, un número de serie, poder verificar toda la identificación que necesita en este caso nuestra válvula. También nos ofrece características de entrada y salida, como limitar los valores de carrera, hacer una caracterización, en este caso volver a hacer una caracterización de datos para hacer realimentación entre la posición y los valores que maneje la válvula. Normalmente estas válvulas como esta que tenemos aquí, Flow Series de Mason-Neyland, manejan el porcentaje de la carrera en una pantalla digital. Esto es lo que caracteriza a las Smart válvulas, a diferencia de algunas otras que también utiliza Fisher, pero que la tecnología la tiene aquí de manera interna y únicamente lo permite ver de manera remota. Permiten la indicación local. En este caso poseen lo que viene siendo la autocalibración.
lo cual ayuda mucho a los instrumentistas para poder verificar y hacer los procedimientos de ajuste en campo. Tienen esa característica de ser autocalibradas. También programar las fallas en este caso por desconexión del aire de instrumentos, por desconexión que tenga el suministro eléctrico. Estas poseen muchas veces alguna batería de respaldo que cuando falla el suministro eléctrico, ya lo vemos acá, entre el regulador del aire o falla el suministro que tenemos neumático, pues manda una señal al operador para indicar que existe una falla. También tenemos lo más importante, el diagnóstico. Tienen un sistema de autodiagnóstico muy avanzado, el cual permite tener, en este caso para este modelo, alarmas de desviación, errores de banda dinámica, las respuestas a un escalón, que eso es muy importante para la dinámica de proceso, contador de ciclos, en este caso cuántas veces sube y baja el vástago de la válvula, cuánto es la acumulación de carrera, o sea, cuántos centímetros, cuántos metros recorrió la válvula a lo largo de cierto tiempo, o sea, lleva un acumulado, un registro, el estado del instrumento, hace un barrido, un autodiagnóstico de las características hacia donde se encuentra el posicionador y tiene algunas señalizaciones que les llamamos nosotros banderas de cambio de configuración para indicar al operador si ha existido algún cambio. También tenemos otro tipo de variables que se utilizan aquí en las smart válvulas que permiten también tener una presión, monitorean la presión del actuador para ver si existe algún desvío de presión, la temperatura interna. También tienen sensores, están dotados de sensores las Smart Valve y tienen terminales auxiliares o alarmas de carrera. Y también presentan protecciones contra escritura. ¿A qué me refiero? Que si nosotros le damos alguna contraseña a través de un sistema de un comunicador digital, este se protege para evitar que existan problemas que puedan ser ocasionados intencionalmente. Entonces, estas válvulas inteligentes es una nueva tendencia que tiene el nuevo sistemas de control, pero hay que aclarar algo que es muy obvio de acuerdo a las características de estas válvulas. Las Smart Valve, que son consideradas válvulas inteligentes, tienen una relación de precio muy alta, a diferencia de las válvulas convencionales, las que nosotros conocemos, que son como estas válvulas que vimos aquí, de manera totalmente neumática y con un pequeño posicionador. Tienen obviamente una relación de precio mucho mayor. Normalmente unas válvulas de este tipo valen alrededor de 8 a 10 veces lo que vale una válvula estándar, y no tanto por el cuerpo, ¿verdad?, sino por este elemento que la convierte en inteligente, y tanto su configuración, que es más avanzada, requiere, como lo vimos acá, de elementos que hace que su instalación se eleve alrededor de un 12 a 13 veces más lo que valdría colocar una válvula normal. Pero los beneficios que tiene esta válvula pues no se comparan con los otros, porque tenemos autodiagnóstico, identificación en lazo, tenemos también autocalibración, permite recordar variables, hacer un registro. Vaya, son innumerables la cantidad de prestaciones que tienen estas válvulas inteligentes, que la relación costo-beneficio pues no es redituible a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Esperamos que en un futuro las Smart Valve puedan ser más asequibles, que la producción sea mayor y que las personas que se dedican a consumir la instrumentación pues lo hagan cada vez más. Recuerden que es una valiosa inversión los instrumentos, y puedan bajar de precio. Bien, hasta aquí el video de este caso, de este tema, que son señales de mando para actuadores. Espero que haya sido de su agrado y hayan conocido un poco más de las tecnologías, los convertidores corriente-presión, presión-corriente, los busters, que identifiquen ya cuáles son las tuberías y las señales para los posicionadores, los reguladores, los estándares, que los aprendan muy bien, y las nuevas tendencias futuristas que tiene la instrumentación en el área química, en el área oil and gas, en diferentes aplicaciones de industrias que se dedican a la transformación.
Bien, a nombre del equipo educacional de CISEA Industrial, Saber Instrumentación y Control, Electrónica y Automatización Industrial, reciban un saludo. Recuerden siempre suscribirse, darle like al video, recomendarlo, síganos en nuestras redes sociales, mandando sus comentarios, que nosotros los atenderemos a la brevedad posible. Bien, pues esto ha sido todo. Nos vemos hasta la próxima.